Listo. Bueno, va de nuevo. Entonces, les decía que en el video del año pasado, que bueno, que no era sincrónico, lo que hicimos fue, básicamente el texto es el mismo, digamos, las líneas de laburo son las mismas, simplemente que yo le había insertado algunos videos de algunas películas que me parecía nada, que estaban buenas, como para ilustrarles de algún modo el entorno en el cual, digamos, uno puede insertar este texto, como todos los que tienen que ver con la modernidad tardía, ¿no? O lo que llamamos la modernidad tardía, la modernidad reflexiva, etc. La sociedad del riesgo, digo, son como todas las mismas formas, modernidad líquida, las mismas formas de llamar, distintas formas de llamar un mismo fenómeno. Bien. Si tienen posibilidades de prender la cámara un segundito como para saludarnos, me gustaría. Así, porque además dentro de un poquito nos vamos a ver para los exámenes. Por ahora solo la veo a Sol. No sé el resto. Ok. Bueno. Yo para no sentir que estoy hablando sola, porque veo solamente, ahí está, Franco. Como no tienen fotos tampoco algunos, entonces no veo ni sus caritas, nada. A ver. Extraño un poco, estar en presencialidad y poder, no sé, tener un feedback a veces de ustedes. Nos pasa a todos los docentes que estamos con el mismo tema de que, bueno, no vemos del otro lado si pueden seguir el tema, están escuchando. Bueno, gracias. Vamos con esto, apaguen si quieren. Era para saludarlas nada más. Y entonces, les decía, este texto describe muy bien el problema de la inclusión, el tema de la inclusión a través del mundo del trabajo, ¿no? Digamos, ¿no? La protección y la seguridad van de la mano del mundo del trabajo y el resquebrajamiento que tuvo esa seguridad, esa forma de asegurarse la vida, la sostenibilidad de la vida, digamos, a través del mundo del trabajo, que bueno, ahora vamos a ver Castel, digamos, las distintas etapas que va describiendo, ¿no? Como les decía, esta línea teórica se emparenta con otras que ustedes ven en la unidad y que pudieron haber visto en otras materias también, como la de Bauman, Sennett, Beck, Giddens. Todos son autores que van como en el mismo sentido, poniéndole nombres diferentes, pero a la misma situación de ruptura de, digamos, cierto orden de posguerra, básicamente de posguerra, aunque empezó antes, de un estado de bienestar que sostenía un sistema de seguro social y donde el trabajo tenía una centralidad que además brindaba protección para el presente y para el futuro a las personas. Entonces, cuando hablamos de modernidad líquida, modernidad tardía, esto que les decía antes, modernidad programada, digo, son todos términos que están aludiendo a la misma situación de vulnerabilidad, ¿sí? En la cual quedamos con la ruptura de esos principios de seguridad que regían hasta hace unos 30 años. Digamos que si uno lo tiene que ubicar temporalmente, diríamos que a partir de la década del 70 comienza la debacle, ¿no? la caída de los estados de bienestar. Estamos hablando básicamente en Europa, aunque tiene sus repercusiones y sus diferencias en América Latina, con una oleada neoliberal que le acompaña, ¿no? Y si en Europa está como representante de este momento, en los 80 está Thatcher, o en Estados Unidos Reagan, acá en Latinoamérica tuvimos todas las dictaduras militares de la década del 70, ¿no?
digamos, son etapas que están marcadas por esta discontinuidad, una ruptura que en realidad nunca se terminó de, digamos, nunca volvió para atrás. O sea, los intentos de restaurar algunas cosas del mercado, del estado de bienestar, en realidad siguió ganando más espacio del mercado, ¿no? Digamos, una visión, digo, inclusive cuando los gobiernos o digamos, las oleadas de políticas han tratado de restaurar algunas líneas más ligadas a una mirada proteccionista, digamos, sobre las personas, ¿sí? Donde se respeten los derechos sociales y donde, bueno, se tengan en cuenta este tipo de cosas, de la importancia de la inserción del trabajo, de la representación colectiva, del seguro social, de la salud, de la educación, etc. Aún con esa restauración, han habido, digamos, y sigue habiendo movimientos en zigzag, ¿no? No son lineales, sino que hay idas y venidas y negociaciones permanentes respecto del rol del mercado y el rol del Estado en la vida de las personas. Dicho esto, vamos a ver, me meto en el texto. Les quería decir entonces que yo había puesto fragmentos de películas que me parece que están, algunas están buenas como para que yo se los voy a dejar después colgado en el campus. Por ejemplo, tienen, digo, para ver este tipo de cosas, ¿no? Tienen películas les dejé ahí algunas inglesas, algunas francesas, que, bueno, relatan muy bien, me parece, este tono en el cual está hablando Castel respecto de la inseguridad social y de inclusive la ruptura de los lazos entre los trabajadores, ¿no? Bien. Voy a compartirles entonces el texto, simplemente para que nos acompañe. Yo me voy a ocultar mi cara, que no importa en este momento. Ahí está. Va. Decimos estos recursos informáticos de nadie y vamos. Muy bien. Castel plantea en este texto, ustedes tienen otros textos más, y además es un autor muy prolífico, falleció hace unos años, tienen muchísimos textos, son muy amenos de leer, digo, entonces es un texto que no presenta mayor dificultad. Lo que vamos a hacer es marcar las líneas más importantes, si quieren, de las hipótesis y de las demostraciones y los objetivos que tiene este texto y de la manera en la cual, digamos, él expone su propia mirada de lo que está sucediendo. Pero es un texto muy lindo de leer, digamos, que tiene, ya les digo, les comparto como para que tengan unas marcas, pero pueden leerlo perfectamente. Ustedes no hace falta, si no lo tienen ahora, lo pueden hacer después. Y si lo tienen ahora, mejor, bueno, van ustedes también acompañando y marcándose algunas cosas. Entonces, lo que él plantea al principio es esta cuestión de que hay dos grandes protecciones, las protecciones civiles y las protecciones sociales. Las protecciones civiles tienen que ver con estas libertades fundamentales ligadas al Estado de Derecho, ¿no? Y las protecciones sociales relacionadas con la cobertura que tenemos sobre accidentes, enfermedades, bueno, todo lo que tiene que ver con salud, educación, seguridad, etc. En Europa hay sociedades protegidas, digamos, son en general sociedades protegidas, ya les digo, más allá de los vaivenes políticos que pueda tener, inclusive aún en algunas algunos políticos, digamos, que han tenido como una mirada un poquito más liberal, si quieren, hay ciertas protecciones que no se discuten, ¿no? O que no se discutían hasta cierto momento. Entonces lo que dice es Europa en realidad son sociedades protegidas y esta seguridad social es un derecho de la mayoría. ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué entienden ustedes por seguridad social? Una pregunta.
¿Qué entienden por seguridad social? El acceso a la educación, a la salud, ¿De qué manera? ¿Qué la les parece? jubilación, Bien, ¿de qué manera? por parte del Estado. El Estado de alguna manera te asegura, ¿sí? Este, que tengas digamos, que tengas acceso a ciertas condiciones básicas de tu existencia. Pero lo que va a decir Castel acá no es que solamente el Estado por ahí va y pone una, no sé, una escuela pública, no es solamente eso, es también garantizar que todos los mecanismos a vos te van a estar, digamos, inserto de alguna manera, ¿sí? Y no marginado. Entonces, esa inserción no solamente tiene que ver con el hecho de la seguridad civil, si querés, o sea, el hecho de pertenecer y ser un ciudadano dentro de un espacio social, no solamente eso, sino también estos derechos sociales. Y estos derechos sociales, él va a decir, van a venir después, ahora en un ratito, de la mano del trabajo. Bueno, entonces, la protección social tiene que ver con la enfermedad, los accidentes, la vejez, y esta seguridad social la cumplen múltiples instituciones, dice Castel, sanitarias y sociales que se ocupan de la salud, educación, la discapacidad, ¿no? Bien. Son sociedades, va a decir, aseguradoras. Sociedades aseguradoras. Ahora bien, dice, aún así digamos, hay una preocupación creciente por la seguridad, porque la inseguridad y la seguridad en realidad son relaciones, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. O sea, estar protegido es también estar amenazado. Me parece como muy interesante esa postura, ¿no? Esto de estar protegido, acá está, es también estar amenazado. Porque dice, las sociedades modernas, creo que está por acá, la hipótesis, las sociedades modernas son sociedades de individuos que no encuentran ni en ellos mismos ni en su medio inmediato la capacidad de asegurar su protección. Es decir, que no puede dejarse librado exclusivamente a los individuos, léase también al mercado, la protección de sí mismos o de los otros. En realidad, esa protección tiene que venir de otro lado, ¿sí? Y después va a decir, la sensación de inseguridad que existe no es proporcional a los peligros reales que amenazan a la población. Y hay un desfasaje entre las expectativas de protección y las capacidades efectivas de una sociedad de ponerlo en funcionamiento. Bueno, esto está relacionado con la experiencia de vulnerabilidad del individuo moderno, ¿no? Esto de que aparecen nuevos riesgos todo el tiempo. Y hay como una sensación de frustración, dice Castel, por la situación de seguridad, porque los programas protectores no se pueden cumplir completamente, porque al conseguir un logro vas a buscar, hace emerger nuevos logros, es decir, tenés una demanda social, esa demanda se cumple, y luego aparece otra, y es infinito. Entonces, dice, la aspiración a estar protegido se va desplazando y utiliza la imagen del cursor, ¿no? Del cursor del mouse, que se va desplazando también. Entonces, va a ser para digamos, explicar su hipótesis, que está por acá, ¿no? En la 13. El hilo conductor es que las sociedades modernas están construidas sobre el terreno fértil de la inseguridad porque son sociedades de individuos que no encuentran ni en ellos mismos ni en su medio inmediato la capacidad de asegurar su protección. Esto tiene que ver con la modernidad misma, digamos, ¿no? Cuando en el inicio de la modernidad hablamos de la vulnerabilidad, la contingencia, este individuo contingente, que ya no es la seguridad de la premodernidad, sino justamente la inseguridad que trae la modernidad de la mano. Es algo que es intrínseco a la modernidad. Entonces, dice Castel, no hay manera de que esto se cubra si no es a través de ciertos mecanismos. Las personas por sí mismas no pueden hacerlo, ¿sí? En el reino de la individualidad. Entonces, para eso va a hacer un raconto y va a tomar a Hobbes y a Locke como, digamos, piedras, como para pensar, piedras filosofales, ¿no? Como para pensar para dónde, digamos, esta cuestión del Estado y la individualidad. Entonces dice, en la premodernidad, esto que estábamos diciendo recién, la premodernidad, la seguridad lo dan los lazos de comunidad, o sea, estas protecciones de proximidad.
tanto en el aspecto rural como en el urbano. En el urbano, ustedes tienen, ya saben, las obligaciones de los cuerpos de oficios, ¿no? Que te garantizaban, o los gremios, ¿no? Que te garantizaban una seguridad, por supuesto, el precio que vos tenías que pagar por esta pertenencia al grupo es también la dependencia, ¿no? Este ser con otros, que decía algún autor por ahí, de ser con otros implica eso, implica que vos dejas parte de lo tuyo para también recibir de esa comunidad. Digamos, de esa manera se resuelve en la premodernidad. La inseguridad en la premodernidad es externa, ¿sí? Hay una seguridad externa, básicamente, que es la de guerras, la escasez, las epidemias. Entonces, el estar juntos, en el caso de los gremios, implica una protección hacia esa amenaza externa, y digamos, la inseguridad interna estaba básicamente encarnada en aquellos individuos que estaban marginados, ¿no? Por fuera. Él lo va a llamar los desafiliados, ¿no? La figura del vagabundo está por ahí. Está fuera de toda regulación colectiva. Son grupos que están fuera de los lazos estos que estábamos diciendo recién de dependencia y de protección. Entonces, con la modernidad, en realidad lo que hay es esto que decíamos antes, un cambio en la noción de individuo, donde, bueno, este individuo se reconoce por sí mismo más allá de pertenecer a un colectivo, ¿sí? Es una entelequia independiente de ese colectivo. Por eso ustedes tienen el nacimiento de la sociología, digamos, tratando de dar respuesta de cómo es posible que exista sociedad cuando somos individuos, digamos, cómo es que los individuos podemos tener una entelequia independiente, pero a la vez ser dependientes de otros dentro de una sociedad. Entonces, ¿cómo es posible el lazo social? Es la pregunta de la sociología. Es la explicación de lo social. ¿Por qué lo social existe y no somos un grupo de individuos luchando todos contra todos, ¿no? Bueno, primero aparecen los contractualistas, tienen a Hobbes, a Locke, a Montesquieu, etc. Después van a venir los sociólogos. ¿Se acuerdan de, además, el texto de uno de los textos que tienen del Amo de Spinoza al principio de la cursada, donde hace, digamos, una periodización del pensamiento social? Bueno, entonces, vamos a Hobbes. Hobbes habla de una sociedad de individuos, ¿no? Dice, bueno, hay una sociedad de individuos, que es, digamos, en el estado de naturaleza, sería sin ley, sin derecho, sin instituciones sociales. Sería una sociedad, digamos, que está presa de estos individuos y de la guerra de todos contra todos. Es la sociedad de la inseguridad total, dice por acá. Sería la sociedad de la inseguridad total. No hay regulación colectiva y la amenaza es permanente porque cada individuo lucha para sí mismo y entonces no se pueden proteger, porque nadie quiere proteger al otro sino protegerse a sí mismo. Entonces, en esa sociedad no es posible la protección y la protección tiene que venir de afuera. Entonces, la sociedad de la seguridad, ¿no? Digamos, si esa es la sociedad de la inseguridad total, la de los individuos de todos contra todos, la sociedad de la seguridad es la condición necesaria para la existencia misma de la sociedad. Digamos, que exista seguridad depende de que se pueda formar aquello que llamamos sociedad, ¿sí? Es la condición de posibilidad. Entonces, cuando garantizás seguridad y gobernás, el estado absoluto de Hobbes libera a los hombres y les permite existir y coexistir. Porque vos ya no tenés que cuidarte de vos, a vos mismo, ¿no? Dice por acá abajo está. El estado absoluto libera a los individuos del miedo y les permite existir libremente en la esfera privada, ¿sí? Porque la seguridad está puesta afuera. Entonces, a lo que va con esto es que el estar protegido no es una situación natural para Hobbes, sino construida socialmente. ¿Ah? ¿Qué pasa en Locke? En Locke dice, lo que aparece como red de protección de los individuos es la propiedad. La propiedad es lo que lo protege y hace que no dependa de un amo o de la caridad. La propiedad te garantiza seguridad frente a las contingencias. Enfermedad, accidente, miseria.
acá estoy. También es la propiedad la que le permite al ciudadano que pueda opinar y elegir libremente en política, ¿sí? Ustedes recuerden que, digamos, era la propiedad la que vos tenías que hacer, digamos, demostrar que tenías alguna propiedad para poder participar políticamente, porque supuestamente sos insobornable y entonces no dependés de una clientela, digamos, no sos cliente de un poder político de turno, porque justamente sos propietario y tenés como cierta libertad de elección, porque no dependés de lo que te pueda dar, de la dádiva de un político, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, también es la propiedad la que te garantiza que si te pasa algo, bueno, tenés algo, algún bien que te protege frente a las contingencias, frente a la enfermedad, etc. Ahora, dice, Locke también ve la necesidad de un Estado guardián o regulador, pero para proteger la sociedad, la propiedad. Dice, no solo la propiedad material, sino también la propiedad de sí mismos, ¿sí? La condición libre de ser ciudadanos. Entonces ahí el Estado no aparecería ya como un leviatán, ¿no? Sino como un guardián del orden político, del orden público. El Estado, digamos, te garantiza derechos y te garantiza la propiedad. Ahí Castel va a criticar esta posición y va a decir, bueno, está bien, sí, pero ese Estado liberal también aplastó las insurrecciones del 48 y del 71 en Francia, ¿no? Entonces, también introduce, no sé si está por acá, bueno, es en este punto, donde él desarrolla algo que lo dice al pasar, pero me parece súper interesante respecto de que la propiedad no solamente es defendida por la burguesía, sino que también los sectores más radicales hablan de reparto y el acceso a la propiedad, ¿no? Porque la propiedad aparece en lo social, en la vida pública y en la política como un sinónimo de la independencia y la libertad, ¿no? Es como tomado como bandera de independencia y libertad. Entonces, dice, la propiedad privada te garantiza, entonces, como decíamos antes, que puedas tener esto acá. La propiedad privada garantiza contra las contingencias de la vida social, enfermedad, accidentes, ese trabajo, qué sé yo. Entonces, los individuos propietarios pueden protegerse a sí mismos, ¿sí? No necesitan de un aparato social, porque la seguridad social se va a cortar, cuando se corte vuelven a entrar, por favor. Porque, bueno, los docentes no tenemos el Zoom pago, como ya saben, así que necesito que vuelvan a entrar en cuanto se corte. Y si ven que yo no entro porque tengo algún tema de conexión, como me pasó antes, espérenme, porque si no me conecto desde otro dispositivo. Bueno, entonces retomo. Los individuos propietarios, les decía, pueden protegerse a sí mismos y no necesitan de un aparato social, porque su seguridad social está garantizada justamente por el hecho de tener propiedad, ¿sí? Y su seguridad civil también, porque el Estado es garante, como decíamos antes, de esas propiedades. El Estado te protege por ser propietario. Entonces, bueno, lo que ahí va a decir Castel es que un Estado democrático no puede ser protector, totalmente protector, sin caer en un Estado absolutista, ¿no? Y pone en un pie de igualdad la discusión entre el respeto a las normas legales versus las prácticas represivas, ¿no? Me parece que es súper interesante eso también para pensar la cuestión de discusiones respecto de la seguridad que transitamos todos los días, ¿no? ¿Cuándo es el límite de que esa seguridad, o sea, que te proteja, pero por otro lado, que no sea que no sea lo invasiva o que sea respetuosa de las garantías constitucionales y de derechos humanos, ¿no? Entonces, Castel va a decir, hay una demanda de Estado, ¿sí? Acá, hay una demanda de Estado que aparece muy fuerte en las sociedades modernas, ¿sí? Porque, bueno, el individuo se siente solo. Y esta paradoja, va a decir, es una sensación
inseguridad continua que demanda un Estado cada vez más fuerte, ¿sí? Y que roza lo legal, el legalismo, dice, en un Estado de Derecho. Bien, hagamos una cosa, ¿cuánto falta? 7, no, falta, tengo. Entonces, la seguridad social en el Estado protector. Veamos, ¿qué pasa entonces, dice Castel, con aquellos que no tienen propiedad ante la adversidad? Bueno, en los casos de aquellos que no tienen la propiedad, lo que tienen es el trabajo. No tenés propiedad, pero tenés trabajo. Y es el trabajo el que te garantiza es el trabajo entonces el que te garantiza tener ciertas seguridades. En la vulnerabilidad, va a decir Castel, en la pobreza, en la inseguridad social permanente de los sectores populares, esa inseguridad de no estar inserto, de no tener ningún tipo de protección, va a actuar como disociadora de los lazos sociales, ¿no? Dice, es imposible anticipar el porvenir. ¿Dónde está? Acá. De la clase no propietaria, ¿no? Dice, acá, la inseguridad social actúa como un principio de desmoralización y de disociación social. Sería como, esta disociación social es lo contrario de la cohesión social, ¿no? De la famosa cohesión de la cual hablaba Durkheim y de la preocupación acerca de lo social de los primeros sociólogos. Entonces, dice, condenados a la precariedad permanente, está por acá, condenados a la precariedad permanente, que es también una inseguridad permanente, por no tener el menor control sobre lo que les ocurre, ¿no? Y dice por ahí, justamente lo que provoca es una corrosión del carácter, citando un poco a Sennett, ¿no? Induce una corrosión del carácter, dice. Esta oposición entre el sujeto propietario y el no propietario se va a traducir en un sujeto de derecho o un sujeto sin derechos. Entonces, esta gran diferencia entre ser propietario y no serlo, por lo tanto, ser sujeto sin derechos, sujeto con derechos, se salva esta oposición a través de la protección del trabajo en el mundo salarial. O sea, la protección que te otorga el trabajo, el tener un empleo protegido en blanco, estamos hablando de ese tipo de empleo, básicamente, en el mundo salarial. Bueno, ¿de qué manera se produce eso? Bueno, entonces dice, esta oposición se salva por la protección del trabajo en el mundo salarial. ¿De qué manera? Una de las maneras es asociando la protección y estos derechos a la condición de ser trabajador, que es lo que le acabo de decir recién, respecto a, bueno, tenés un trabajo en blanco, vos tenés jubilación, obra social, salario mínimo, cobertura por accidentes, tenés un sindicato también que, bueno, ahora vamos a ver. Entonces vos dejás de tener una condición precaria por no ser propietario y pasás a ser parte del salariado, ¿no? Tenés una condición salarial, sos parte del salariado. Es una sociedad salarial de la posguerra, ¿sí? Los individuos están protegidos y cubiertos por un sistema de inserción laboral, básicamente salarial. La segunda condición, es decir, cuando digo laboral, salarial, les aclaro esto porque, digamos, el salario tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que acabo de decir de el tipo de trabajo. Estamos hablando no de un trabajo precario, mal inserto, etcétera, sino un trabajo en blanco con todos los beneficios que implica, digamos, estar en el salariado. La segunda condición es que esta entrada a la propiedad social del salario protegido fue masiva, ¿sí? Entonces ahí la propiedad social es como que se equipara a la propiedad privada, ¿no? Y él dice, bueno, un jubilado, está hablando de Francia, ¿no? A ver, dice, un jubilado podría rivalizar con un rentista. Bueno, no es lo que nos pasa acá. Un jubilado no podría rivalizar con un rentista, porque, bueno, un montón de personas que tienen una jubilación mínima. Pero
Así todo, alguien que tiene una jubilación o que tiene una pensión tiene cierta protección, que tiene algo, tiene un ingreso, tiene algo que le garantiza su subsistencia en el peor del momento, en el momento en el que no podés trabajar y además tenés más problemas de salud, ¿no? Entonces realmente es como clave el sistema de seguridad social y de jubilaciones. La jubilación soluciona esto, una de las cuestiones más terribles, dice Castel, que es la situación de quienes ya no pueden trabajar. Entonces, bueno, es un derecho que uno tiene, que se ha constituido justamente a partir del trabajo. Es la socialización de parte del trabajo. Ustedes trabajan y cuando trabajan se les descuenta para una jubilación y ese descuento que les hacen para la jubilación no es que se lo guardan en una cajita para dárselos a ustedes dentro de 40 años, sino que va a parar a sostener a los que trabajaron en su momento y sostuvieron a los jubilados de ese momento. ¿Se entiende, no? Entonces, dice Castel, el Estado se va a convertir en un reductor de riesgos, ¿sí? Voy a cortar acá, que ya falta un minuto, y nos volvemos a conectar, ¿sí? Entonces empezamos con el tema de las sociedades semejantes. Corto, vuelvan a entrar, por favor.